Marcelo, once again, congratulations. Otra vez felicitaciones. Thank you. How far was this scoreline a reflection of your dominance today? El resultado final reflejaba el dominio de nuestro equipo. Tal vez fue un poco abultado. It was maybe too much difference at the score. En el primer tiempo, lo del segundo tiempo fue más contundente, It was more clear during the second half, pero en el primer tiempo sufrimos acciones que hubieran permitido al rival convertir. but in the first half we suffered some actions that could have allowed the rival to score goals. When you look at your goals, there were some great goals. Cuando ven- How much did the second goal illustrate how you want to play? Cuando vemos los goles son grandes goles y ¿acaso el segundo gol ilustra el modo en que queremos jugar? Bueno, las características de los jugadores, The features of our footballers, por izquierda y por derecha hay presencia y desborde. and on the right side and on the left side we have presence of our footballers, and they're even Ahí- from an offensive point of view. Hay profundidad y habilitaciones hacia el centro. They play deep and they also arrive to the box, Y eso hace que Saiz y Ruf reciban asistencia desde los lados. and that's why Saiz and Roof receive support from the sides. Cuando el ataque es por izquierda, se suma Eileen y Pablo al área. When the offensive action is from the left, Pablo and Eileen go to the box, Si el ataque es por derecha, se suman Alioski y Douglas. and when the offensive action is on the right, we have Alioski and Douglas who go to the box. Is it possible to have any criticisms after such a big win? ¿Es posible hacer alguna crítica después de una victoria tan contundente? Bueno, en el primer tiempo hubo momentos de inestabilidad. In the first half, we were a little bit unstable. We had a moment of instability, Y ese es el aspecto que se puede señalar como a corregir. so we could point out this aspect as one to correct. There's been a lot of talk about Derby this week. How pleased are you that your side will be making the headlines again today? Se habló mucho de Derby County esta semana. ¿Está contento de ver que mañana se va a hablar de este resultado, de la victoria de Leeds? Bueno, Derby Country es un equipo que con individualidades y conducción como para que durante el desarrollo de la competencia destaque. Derby County has good players and has a head coach that will allow the team to play an important role during the championship. En este momento las cosas que pasan en los partidos no marcan tendencias definitivas. What happened in the game so far don't mark definite trends. It's Fine. too early to make conclusions. But already expectations at Leeds will be raised. How do you manage that excitement and that expectation? Las expectancias ahora, las expectativas con Leeds ahora son altas. ¿Cómo usted va a manejar el entusiasmo que va a haber entre los hinchas en la ciudad? Cada partido establece una necesidad de revalidar lo que uno produce y
esta es una competencia de regularidad. In each game, we will have to prove again. So this is a competition where you have to show regularity. Eso hay que tenerlo muy presente. So it is very important to bear this in mind. Last one from me. You played Última para mí. debut for Shackleton, debut for Bamford today. Will they play on Tuesday against Bolton, and will you make lots of changes? Entró Shackleton, entró Bamford. Va a haber muchos cambios para el próximo partido. Va a haber muchos cambios. El del martes. Sí, van a jugar algunos jugadores que jugaron hoy y la mayoría de los que no jugaron hoy. Yes, we will have some changes. Some players who played today will play, and we'll have also a majority of players who didn't play today that will play. Thank you. Gracias. Marcelo, what are your emotions when you see the reaction from the Leeds United fans in the corner there? ¿Cómo reacciona qué emoción siente cuando ve la reacción de los hinchas de Leeds? Bueno, los espectadores y los hinchas son los destinatarios más significativos de lo que producimos. The fans are the destinataries, the most important destinataries of what we produce. Y si ellos están contentos, nosotros estamos más contentos. If they are happy, we're even more happy. Did the performance today exceed Marcelo's expectations? La actuación de hoy supera sus expectativas. Yo prefiero pensar en lo que vaya, en la continuidad del rendimiento. I always think about the continuity, the regularity of the performance. This is the most important thing. Siempre hay picos altos, pero también hay picos bajos. Because we have, during a competition, you have ups, but sometimes you also have downs. Did you feel today was an improvement on last Sunday against Stoke? ¿Usted vio una mejora entre la actuación del pasado domingo y la actuación de hoy? Sí, yo lo vi mejor al equipo hoy que el pasado domingo. Yes, the performance of the team was better today than last Sunday. Can you explain why, Marcelo? ¿Nos podría explicar por qué? Porque nos resultó menos difícil conseguir pelotas para atacar. It was less difficult for us to have balls to attack. Y porque se mantuvo por más minutos el rendimiento de algunos jugadores que son los que determinan el juego ofensivo. And the performance of some players, some offensive players, lasted more time. Kamal Roof was the man of the match today, according to the television broadcasters. Según los comentaristas de televisión, Was Marcelo impressed with? Kemar fue el hombre del partido. ¿Qué piensa usted de Ruf? Bueno, siempre que un jugador convierte 2 goles en una victoria, eso tiene mucho peso. It's always very important when a player scores 2 goals during a win, for a win. En el partido anterior él trabajó más que hoy In the last game, he worked more than today y facilitó las acciones de sus compañeros. and in the last game he made the offensive actions of his teammate more easier. Hoy él intervino directamente en la resolución del juego ofensivo. And today he had a more important intervention in finishing the actions. Hizo 2 goles muy bonitos. He did 2 goals and they are very beautiful ones. Last one from me. What
was última Marcelo's para mí. instructions to Jamie Shackleton when he came on? He ¿Qué had a few le, moments with qué us. le dijo usted a Shackleton antes de que entrara? Que equilibrara el juego en la mitad de la cancha, I told him to put some balance in the middle, in the midfield sector, y que lograra que el equipo no se desordenara and I told him to keep the team, to help the team keep organized, a partir de recuperar bien la pelota y no perderla cuando la teníamos. I told him to get the ball back and not to lose the ball when we had it. Thank you. You spoke about the defensive players lasting longer. Is that because the players are now adapting perhaps better to the demands, and how encouraging is that? There's no sort of signs of fatigue as there probably was last weekend against Usted dijo que el rendimiento del equipo, de los jugadores ofensivos, duró más tiempo. Eso se explica porque ahora se adaptan al estilo y que no hay el cansancio de del domingo pasado. No creo que sea el cansancio y el estilo no son limitantes para el juego ofensivo. I think that the fatigue and the style are not obstacles for the offensive play. Pero el brillo individual, el brillo de las individualidades But the performance of the individualities en el juego creativo in the creative game son muy influyentes, have a lot of influence, y la contundencia and the efficiency también es un factor que aporta al rendimiento del equipo, a la valoración del rendimiento del equipo. is a factor that you take into account when you value the team. Marcelo, what was it about Kemar Roofe that convinced you to start him against Stoke City ahead of, say, Patrick Bamford, who could have played? ¿Qué elementos lo llevaron a poner como titular a Roofe en vez de Bamford contra Stoke City? Bueno, Roofe acumulaba mucho tiempo de trabajo en común con nosotros. Kemar Roofe worked more time with us. Hay ciertos mecanismos We have some mechanism que facilitan el juego colectivo, that make the collective play easier, si bien lo que determina es el aporte individual. and if the thing that is important is the individual performance, Pero lo colectivo y lo individual interactúan but there is interaction between the individual performance and the collective performance. son son mutuamente necesarias, They are mutually necessary. y yo voy viendo cómo aporta cada jugador a esos dos aspectos, So I see how each player develop in these two aspects, individual and collective. y Roofe en ese sentido tiene una ventaja de 40 días, ¿no? And in this aspect, Kemar Roofe has an advantage of 40 days. But watching a performance like that today, does that excite you in the way that it excites other people who've watched it today? ¿Usted se entusiasma cuando ve el rendimiento de hoy? A mí lo que me interesa es que se extienda en el tiempo el rendimiento. What is more important to me is to be able to repeat this kind of performance. El entusiasmo es una sensación que exige muchísimo más tiempo que el transcurrido. And to be enthusiastic, you need more time to be enthusiastic than just 2 games. Si usted mira la tabla en la fecha 23 o en la 46, If you see at the ranking in after 23 games or after 46 games, verá que hay diferencias
you will see differences que invitan a pensar que cualquier análisis prematuro es inconveniente. that invite you to think that any premature analysis is not convenient. Is there any sympathy for Frank Lampard today? Marcel, you're a very experienced coach. This is Frank's first home game, and that was a tough day for him today. ¿Usted siente simpatía por Frank Lampard porque es su primer partido en casa como técnico y fue un partido difícil para él? Bueno, yo siento simpatía por Frank Lampard por lo que le ha dado al deporte que yo amo, ¿no? I feel sympathy for Frank Lampard for all what he gave to the sport I love. Pero cualquier comentario que yo hiciera sobre su condición de entrenador sería en un entrenador que comienza a desarrollar su profesión no permite que yo me exprese. As he's a young coach, head coach, I can't express myself on his new profession. Pero hay muchos aspectos del juego But there are many aspects of the game que indican el gusto futbolístico. that indicates his football taste of Frank Lampard. Tuvo algunas ausencias el equipo, The team had some weaknesses, algunas llegadas, como en el caso de Bramford, cercanas al comienzo. We had some Usted está hablando de nuestro equipo, No, ¿verdad? del equipo de ellos. Ajá. Como llegó Bamford tarde para nosotros, llegó Josephson tarde para ellos. As Bamford came late to Leeds, Josephson also came late to Derby. Faltó el centroatacante, So they didn't have the attacker, the number 9, pero hay una concepción del fútbol, but there's a conception of football, el número 10, el número 8, the number 10, the number 8, la tendencia el mismo número 7, the number 7, los dos laterales. both fullbacks. Hay una forma de proponer el juego There is a style, there is a form of proposing a certain football que indican el buen gusto del conductor. that indicates the good taste of the head coach. A mí, como yo siento admiración por Lampard, As I admire Frank Lampard, tengo tendencia a expresarme a favor. so I will make positive comments on him because I Pero admire him. Eso sería como un acto de demagogia porque su profesión recién comienza. But I don't want to be a demagogue because he's just starting as a head coach. Lo que sí se percibe el gusto por el trato del balón y por el juego ofensivo. But what we can perceive is his taste for the offensive football. Y a nosotros nos costó en el primer tiempo And in the first half, evitar que ellos fueran creciendo a través del pasaje de la pelota por las diferentes líneas. it was hard for us to prevent them from progressing on the different lines of the pitch. Los tres jugadores, el 7, el 8 y el 10, These three players, number 7, number 8, and number 10. no fue number 10, sorry. sencillo neutralizarlo. It was very hard for us to neutralize them. I noticed you picked up a couple of late Gracias. bookings when you were 4-1 up. Is that something that you're going to speak to the lads just to retain their discipline? Sorry, I didn't get the first part of your question. You picked up a couple of late bookings when it was 4-1. Ah. Hubo dos amonestaciones, Bamford y Alioski a 4-1.
is this something that you're going to speak to Y the usted boys va, about? 'Cause va a hablar obviously de eso vacancies, para evitar amonestaciones inútiles. that might lead to suspensions later, just one of those discipline things. No hay, yo no las considero nunca útiles. I never think that to be booked is something useful, Porque la amonestación presupone una contravención acentuada del reglamento. because when you get booked, it means that you violated the rules. Yo prefiero que evitemos las infracciones de cualquier tipo So I prefer that we don't do any infractions, con independencia del momento del partido. and it doesn't matter at which moment of the game. El equipo que interrumpe menos el juego The team that interrupts less the play, the game, y tiene la intención de jugar and the team that has the intention to play se beneficia con esa posición. will benefit from this position. Lo que no quiere decir que lo contrario And it doesn't mean that the opposite sea criticable porque también está dentro del reglamento. and it doesn't mean that you have to criticize the opposite idea, because it's also respecting the rules. Okay, thanks everybody. Thank you.